Muy buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Rankings. Bueno, hoy vamos a hacer un videoprograma distinto a lo normal y lo que vamos a hacer es comprobar que algunas cosas muy importantes que salen en los libros de texto o que nos enseñaron en la escuela están mal. Evidentemente, esto no quiere decir que lo que nos enseñen en la escuela sea erróneo, ya que la gran mayoría de conceptos que nos enseñan en el colegio son correctos. Sin embargo, fijaos que a veces escapa algún error o se omite alguna información importante en los libros que definitivamente nos hace tener un concepto erróneo sobre algo. En este programa os mostraré 5 de esas cosas que siempre nos han enseñado mal en 5 asignaturas diferentes, y que lo cierto es que vale la pena mencionar. Número 5. El gran diluvio se mencionó por primera vez en la Biblia. Todo el mundo conoce la Biblia. De hecho, es el libro más leído de la historia. Y ya no solo es que sea el libro más leído de la historia, sino que también es el libro más vendido de la historia. Fijaos si es vendida la Biblia, si ya ha sido vendida y sigue siendo vendida, que toca a casi una Biblia por cada uno de nosotros. Es decir, prácticamente cada uno de nosotros tenemos una Biblia. Evidentemente, la gente que ha leído la Biblia seguramente esté familiarizada con la resurrección, los mandamientos o mismamente el diluvio, que, como sabéis, se menciona en el Génesis, en concreto en los capítulos del 6 al 9. Sin embargo, aquí ocurre algo. La gran inundación, el gran diluvio que se menciona en el Génesis de la Biblia, amigos, es una copia. El gran diluvio se menciona mucho antes en textos totalmente diferentes. De hecho, el gran diluvio está presente en casi todas las culturas antiguas alrededor del mundo. Os voy a poner un ejemplo. Mismamente se mencionan las tablillas sumerias. Una de ellas es muy conocida y es la de Nippur. En ella se describe cómo hubo un gran diluvio y cómo después se crearon seres humanos y animales en la tierra. También describe nombres de las ciudades que aparecieron después y sus gobernantes. Número 4. El ser vivo más grande del mundo es la ballena azul. Hay seres vivos grandes, los hay muy grandes, los hay enormes y los hay descomunales. Pero bueno, cuando éramos niños nos enseñaron que en la tierra el animal más grande era el elefante y en el mar el animal más grande era la ballena. El animal más grande de todo el mundo siempre nos han dicho que es la ballena azul. Y bueno, todavía mucha gente lo piensa. Pues se equivocan. Hay animales más grandes y seres vivos todavía mucho más grandes. Por ejemplo, el gusano Linnaeus longissimus es más largo que la ballena azul y puede medir hasta 50 metros. Pero fijaos que aún midiendo eso no es el ser vivo más grande del mundo. El ser viviente más grande del mundo es el hongo de miel o Armillaria ostoyae. Este inmenso hongo lo descubrieron en Oregón a finales de los 90, cuando se apoderó de un bosque entero. Los científicos analizaron el hongo y comprobaron que era un solo ejemplar enorme, pero tan enorme que ocupaba la misma extensión que casi 900 campos de fútbol. Definitivamente, la ballena azul se queda bastante enana a su lado. Número 3. Hay 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En la escuela, hace años, e incluso en el instituto, en clase de física, siempre nos dijeron que había 3 estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Más tarde los libros comenzaron a mostrar que también existe el estado de plasma,
y que en física moderna los estados de la materia son 4, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Fijaos que si hoy en día buscamos en internet, nos siguen nombrando que hay 4 estados en la materia. Pero claro, en realidad no son solo 4, hay muchos más. Fijaos que esto no es cierto, ni son 3 ni son 4, hay más, ya os digo. Por ejemplo, uno más es el condensado de Bose-Einstein, que se logra en laboratorio con láseres e imanes. Para conseguirlo creo que hay que acercarse a una temperatura muy cercana al cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. Todo esto se hace para detener todo movimiento molecular. Y hay más, también tenemos el condensado de Fermi y el estado supersólido, en el cual no hay viscosidad. Pero eso no es todo. Fijaos que en el universo existen 8 estados más de la materia conocidos, como por ejemplo la materia extraña o la materia fotónica. Número 2. Las pirámides fueron construidas por esclavos. ¿Cuántas veces vimos en el cine, en los libros de historia, en dibujos, esclavos construyendo pirámides? Lo típico de, hombres llevando piedras y otros que se situaban detrás con un látigo. Más tarde, cuando hubo más películas referentes al tema de las pirámides, volvimos a ver lo mismo. Pues bien, todo esto está mal. La gente que construyó las pirámides para nada eran esclavos. Esto lo descubrió un arqueólogo llamado Mark Lechner, cuando, según parece de forma fortuita, descubrió un cementerio en Giza junto a otros muchos hallazgos. Junto con estos hallazgos se descubrió que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores egipcios normales y corrientes. Cuando estos fallecían, se les hacía una auténtica ceremonia y se les enterraba como trabajadores honrados. Hay que mencionar, que el trabajo, eso sí, era obligatorio, pero también es verdad que se le entregaba algún bien a cambio de ese trabajo. Eso sí, el hecho de que construyeran las pirámides tan rápido hace pensar a muchos, y me incluyo, a mí también, que estos trabajadores recibieron algún tipo de ayuda desconocida, ya que construyeron esos monumentos muy, pero que muy rápido. Que por cierto, fueron las construcciones más altas del mundo durante miles de años. Número 1. En el espacio no hay gravedad, o hay gravedad cero. Los términos gravedad cero o gravedad inexistente, la verdad, son términos que deben evitar ser usados, puesto que la gravedad es universal y actúa en todos los cuerpos. Por ejemplo, en el espacio estamos en un ambiente de microgravedad, es decir, nos afecta la gravedad de otras cosas, pero en una muy pequeña parte. De hecho, podíamos poner un ejemplo de que si en el espacio no hubiera gravedad, la Luna no orbitaría alrededor de la Tierra, saldría disparada, no habría nada, se descompondría todo hasta no quedar prácticamente nada. Tened en cuenta una cosa, cuando se envía un satélite al espacio, se hace orbitando la Tierra. Todo esto se hace para que se mantenga sin caer, es decir, para que la gravedad que ejerce la Tierra sobre el satélite sea compensada por la fuerza centrífuga de la nave. Si pusiéramos el satélite quieto, caería cada vez más deprisa. Lo mismo pasaría con la Luna. Si no orbitara la Tierra a una velocidad, acabaría chocando con la Tierra. Esto se puede recrear muy fácilmente en programas como por ejemplo el Universe 2, que lo conocéis seguramente muchos de vosotros, que es un gran simulador del universo. En el Universe 2 podéis comprobar que deteniendo la órbita de la Luna acaba inevitablemente chocando con la Tierra.
Y bueno, otro detalle a tener en cuenta lo tenemos en las películas de ciencia ficción relacionadas con el espacio. Por poneros una, fijaos que, bueno, por ejemplo en la saga de Alien, ¿no? Da igual, cualquiera de ellas, la nave va en línea recta y ellos caminan por la nave como si nada. Esto no tiene sentido, es decir, tendrían que estar flotando en la nave, ¿no? Para conseguir ese efecto, es decir, estar como si estuvieran en la Tierra, la nave tendría que girar para que la fuerza centrífuga hiciera como una especie de gravedad artificial, ¿no? Son fallos que salen en multitud de películas del espacio que, por cierto, en las películas modernas fueron subsanados. Por ejemplo, en Interstellar fue subsanado. Y bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo o, en su defecto, que hayáis actualizado vuestros conocimientos. En la descripción del vídeo os dejo, como siempre, más información por si queréis ampliar, ¿no?, todo lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una vez más y nos vemos como siempre aquí, en Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego, nos vemos.